Obviamente que las primeras semanas siempre son más difíciles, después estar un mes después del Mundial, del cual uno intenta descansar al máximo para intentar estar alejado y después sí, cuando empiezas a entrenar, estar preparado al máximo para poder rendir de la mejor manera. No creo que sea tanto el post-mundial, sino que es la carga previa antes al mundial. Ya es un estrés constante en el de primero que los últimos partidos, los últimos meses acá mismo con el club estás pendiente de que no te pase nada para llegar bien al mundial. Es toda una mezcla de todo, pero bueno, el profesional tiene que estar preparado para eso y obviamente que el post-mundial con todas las sensaciones, las emociones que pueda llegar a tener uno pueda llegar un poco más desgastado en ese sentido, pero igual el profesional tiene que estar preparado para todo, ¿no? Me molesta más cuando mi hijo me dice que por qué no marqué que es lo que diga la prensa o diga la gente. La verdad que obviamente que un delantero convive con el gol. Yo siempre lo dije igual que el año pasado. Yo me caliento conmigo cuando no rindo para el equipo, cuando siento que no estoy bien. De errar los goles te puede pasar. A veces le pegas mal y los haces a los goles. Sí, te dan lo que te molesta cuando te dicen que estás falto de forma y todo. A ver, llevaba 4 días entrenando cuando fui a jugar con el Sevilla. Obviamente que iba a estar lento, que iba a estar pesado, que con todo. Después, obviamente, otra al Alavés te vas sintiendo mejor, contra Valladolid mejor, lástima de campo y obviamente que ya estás 100%, pero sí, en realidad lo de los goles es lo que menos interesa. Sí, como delantero es mi obligación marcar goles y hacer asistencia. No, no es un grupo fácil, son tres grandes equipos. Bueno, el Inter vuelve a la Champions después de muchos años con grandísimos jugadores, creo que han tenido un grandísimo año, el último año en la Serie A. Bueno, Tottenham, todo el mundo sabe que los últimos 4 o 5 años siempre está entre los 4 primeros en la Premier con grandísimos jugadores que están a buen nivel y bueno, el PSV es el campeón de Holanda, puede ser el rival más accesible, digamos, pero no deja de ser el campeón de Holanda. El Champions es lo que marca, ¿no? Están los mejores de Europa, están los grandes equipos y creo que es una motivación extra el de tener grandes rivales para no relajarte en ningún momento en la serie. Es parte de lo que es Leo, ¿no? De querer ganar todo, de lo que el equipo quiere este año, que es intentar ganar todo, no. El tema que es difícil, es complicado, ya te das cuenta que nada es fácil, pero la responsabilidad la asumimos, no solamente Leo, la asumimos todos porque todos queremos ganar la Champions y bueno, esperemos que el deseo ese que pidió Leo se cumpla a fin de temporada. Obviamente que tiene muchísimas ganas, con el rol aparte de ser el primer capitán, que para mí y para todos los compañeros siempre ha asumido ese rol de protagonista, de ser el capitán, de ser un líder, está con muchísimas ganas de levantar copa. Es que es muy difícil ganarla y no la gana un jugador solo tampoco, no dependemos solamente de Leo, creo que atrás de Leo hay todo un equipo, todo un trabajo colectivo el cual tenemos que rendir, porque por más que Leo tenga su gran día y un defensor pueda cometer un error, no puede jugar una mala pasada. Por eso el equipo, creo que hemos dejado demostrado que tenemos que ser un equipo compacto, trabajando todos y bueno, ojalá que Leo, lo que es como jugador, se merece ganar mucho más Champions de las que tiene, ¿no? Creo que tenemos suficiente calidad y equipo, tenemos un grandísimo entrenador como para poder levantar esa copa. Creo que la calidad que hay hoy en día hay que valorarla porque es espectacular, desde el portero hasta el último jugador y creo que lo que tenemos que hacer es esa calidad que tiene cada jugador, ponerla dentro del campo para poder conseguir los premios a nivel grupal, que es lo que queremos. Como compañero no nos podemos quejar para nada de los que han venido porque son primero jugadores de perfil Barça en el sentido que son humildes, trabajadores, tranquilos, que saben a lo que vienen, saben a cumplir su rol, jugadores que tienen calidad, que sacando a Artur, que viene de Brasil, que mucho no se lo conoce, los demás son jugadores que están acá en Europa demostrando grandísimo nivel y son jugadores que el entrenador los va a ir mechando poco a poco con los que ya estábamos para que se vayan adaptando, porque quiera o no, no es fácil entrar acá al Barcelona y ya el primer partido rendir o el segundo.
son muy pocos y bueno, y después que estás ya en la mecánica del equipo ya se van a adaptar de la mejor manera. Yo en mi caso lo vi a Munir mucho más maduro, mucho más centrado, mucho más trabajador de lo que se fue hace un año y creo que el Alavés le ha venido espectacular a él. Está rodeado de los mejores jugadores, el cual puede aprender mucho más, pero creo que es un jugador que le puede dar mucho al Barça y nada, lo que tiene que hacer él es seguir mirando, aprendiendo y cuando le den los minutos que le vayan a dar este año, creo que los tiene que aprovechar al máximo porque tiene una linda posibilidad en el Barcelona, él siendo tan joven, siendo el primer suplente, digamos, titular del 9, es una linda posibilidad. Sí, obvio, al principio uno quiere jugar todo porque el jugador necesita agarrar ritmo y tener un buen ritmo, pero después a mitad de temporada, cuando hay muchos desgastes, igual que los partidos de la Copa, que también quiera o nos desgastan y eso después te pasa factura. Obviamente que es una decisión del entrenador eso, pero el jugador, en mi caso y en algunos que ya pasamos los 30, te empezás a dar cuenta que hay a veces que tenés que ser consciente de que tenés que empezar a descansar en algunos partidos, entre comillas, accesibles en liga. Sí, obviamente, hasta que me dé, estoy muy feliz, la familia está encantada de la vida, ahora esperando un tercer hijo y todo, y la verdad que es un club que siempre soñé, que quise estar, que ha confiado en mí después de lo del Mundial, así que imagínate, le debo todo por cómo me ha tratado y bueno, siempre tratar de dar el máximo. Difícil, es complicado, mirá, jugadores como Xavi, como Andrés, son todos jugadores que han sido una historia para el club, no la han podido terminar acá, así que es complicado, pero sí yo soy consciente que aparte de tener esos ejemplos alrededor, soy consciente que el día que ya no tenga el nivel, no esté capacitado para estar al máximo nivel acá en el Barça, yo mismo daría un paso al costado, pero sí obviamente que el deseo de cualquier jugador es retirarse acá.